Buenas tardes, continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. En este vídeo vamos a estudiar el capítulo 7 del libro, los finales de 33 a 36, que se ocupan de la situación del alfil y un peón contra alfil cuando los alfiles son del mismo color. Aunque los finales de alfiles del mismo color se les suele prestar menos atención que los de distinto color, porque muchas veces los jugadores intentan escapar de posiciones inferiores en los finales de alfiles de distinto color y están bastante más estudiados. La verdad es que los finales de alfil del mismo color se producen también con bastante frecuencia y he visto muchos errores, probablemente un porcentaje de errores mayor en los finales de alfiles del mismo color y concretamente en los finales de alfil y peón contra alfil que he visto en la práctica. Yo diría que he visto un porcentaje de finales mal jugados casi del 100%. Yo creo que esto sucede fundamentalmente porque la principal de las ideas defensivas del bando que no tiene peón es algo antiintuitiva. Bueno, una vez que se conoce, se comprende y es muy sencilla, pero es relativamente antiintuitiva comparada con otros sistemas defensivos. Así que vamos a ver los 3 o 4 procedimientos importantes en este final y una vez que los comprendamos no deberíamos equivocarnos nunca, como se han equivocado pues varios grandes maestros. Hay incluso una partida famosa, Capablanca-Janowski, en la cual Janowski perdió un final de tablas, pero previamente Capablanca no había jugado de la forma correcta para ganar. También hay un final de Fischer y bien, de algunos grandes maestros más próximos a nosotros. El primer procedimiento básico que vamos a estudiar es el del final 33, que vamos a llamar la expulsión de las diagonales. Bien, en primer lugar vamos a hacer una consideración previa y vamos a explicar por qué empezamos a estudiar desde este tipo de posición. Cuando tenemos la posición de alfil y peón contra alfil del mismo color, hay una situación obvia que no la estudiamos teóricamente, pero que es importante tenerla en cuenta, que es que si el rey del bando débil se puede situar en la columna por la que viene el peón en una casilla de color contrario a los alfiles, no podrá ser desalojado de ahí y por lo tanto será tablas. En esta posición que tenemos con peón en la columna D, si el rey negro pudiera situarse en la casilla de 8, pues la posición sería tablas y ya no habría nada más que hablar. Por lo tanto, vamos a empezar a estudiar posiciones en las cuales el rey no puede situarse en esa casilla. ¿Por qué se lo impiden? Bien el alfil o bien como es en este caso el rey del bando rival o porque está muy lejos. Cuando el rey no puede situarse ahí, pues el bando fuerte busca la única pieza que puede impedir la coronación del peón es el alfil y entonces el bando fuerte busca cómo ofrecer cambio de alfiles para eliminar el control que el alfil defensor mantiene sobre una de las casillas de paso del peón, en este caso la casilla D7. Esta maniobra, que vamos a llamar la expulsión de las diagonales, es bastante sencilla. La posición que tenemos delante la podríamos llamar la expulsión de la diagonal, porque no os bastará con expulsarle de esa diagonal y no podrá tomar la otra. Pero a veces hay que expulsarle de una diagonal primero y luego de otra. ¿Qué van a hacer ahora las blancas? Pues una maniobra muy sencilla. Van a ofrecer cambio de alfil en la casilla C6 y luego avanzar su peón. Y las negras no pueden oponerse a esto. También les bastaría con ofrecer cambio en la casilla D7. Pero en ese caso el alfil negro se reorganizaría y podría parar el peón desde la otra diagonal. ¿Por qué comentamos esto? Pues porque luego en finales posteriores este uso de las dos diagonales va a ser necesario. En este caso, la jugada correcta sería las blancas juegan alfil a F3 y se preparan para ofrecer cambio de alfil en la casilla C6. Las negras no pueden hacer nada, ni siquiera acercar el rey, porque el final de peones sigue estando perdido. Vamos a mover primero el alfil esperando. Entonces viene la oferta del cambio del alfil y a la siguiente el peón avanzará. Si cambiamos alfiles, estamos en un final
de rey peón contra rey perdido, pero aunque hubiéramos acercado el rey, en este momento, aunque hubiéramos acercado el rey, pues también el final de peones está perdido. Por lo tanto, una vez que las blancas preparan el cambio de alfil en esta casilla, las negras no pueden oponerse a él. Entonces, muy sencillo. Recordad, en este caso, por supuesto, la maniobra correcta es ofrecer cambio en esta casilla, pero que a veces nos vemos obligados a intentar ofrecer cambio en la casilla de 7. Ahora, las negras incluso lo podrían impedir colocando su rey. Pero en algunos casos ofrecemos cambio en esta casilla y la diferencia es que cuando el alfil se va y ahora tenemos que apartar nuestro alfil, el alfil toma la otra diagonal. Y dificulta bastante la victoria y en algunos casos pues no se consigue. En este caso no vamos a profundizar, las blancas seguirían ganando esta posición, pero en realidad volviendo sobre los pasos y llegando a una posición similar a la posición inicial. Pero no lo vamos a profundizar porque no merece la pena. Solamente señalar que existe esa maniobra. Por lo tanto, resumiendo, cuando el peón solo tiene que atravesar ya una casilla y el alfil del bando defensor se opone, basta con ofrecer cambio de alfiles en una casilla que permita luego seguir avanzando el peón. Bien, esto parece tan sencillo que una primera conclusión falsa, pero una primera conclusión lógica, sería que si el rey del bando débil no puede colocarse, como hemos dicho al principio, en una casilla de color contrario por delante del peón y de color contrario a los alfiles, siempre va a perder, pero no es así. Hay alguna situación en que el bando que no tiene peón puede encontrar una defensa. ¿Y cómo? Bien, es lógico pensar que para que exista alguna defensa se necesita la colaboración del rey, porque el alfil ya hemos visto que por sí solo no puede parar el peón. ¿Cómo se produce la colaboración del rey? Pues como vamos a ver en este segundo ejemplo. Aquí tendríamos esta posición, que es muy parecida a la anterior. Prácticamente todas las piezas menos el rey negro ocupan las mismas posiciones. Prácticamente, o sea, a los efectos prácticos ocupan las mismas posiciones, pero el rey negro ha cambiado radicalmente su posición y ocupa ahora una posición que permite a su bando hacer tablas. ¿Por qué? Porque ha tomado lo que vamos a llamar en estos finales la oposición por detrás. El rey toma la oposición por detrás y el efecto de esto es que controla la casilla de cambio del alfil, la única casilla en la cual el bando fuerte puede ofrecer cambio del alfil sin obstruir su peón. Y esto es suficiente para conseguir las tablas fácilmente, simplemente manteniéndose a la espera. Vamos a ver una posible maniobra. Puesto que las blancas no pueden ofrecer cambio del alfil en la casilla C6, lógicamente, bueno, de momento tienen que ofrecerlo en la casilla D7. Bien. Ofrecen cambio del alfil en la casilla D7. ¿Y qué hacen las negras? Como ya comentamos antes, cuando la oferta de cambio se produce por delante del peón, el alfil puede retirarse preparándose a controlar el peón desde otra diagonal y también desde la que estaba, lógicamente. Bien, ahora el alfil se movería por la diagonal en la cual antes estaba el alfil negro y el alfil negro tomaría la otra diagonal. Y nuevamente controla el peón. ¿Y qué sucede? Que siempre que las blancas ofrezcan cambio del alfil tiene que ser por delante del peón porque la casilla, aquí pueden volver a ofrecer cambio por delante del peón una y otra vez, da igual, y cuando el alfil se retire en la otra diagonal, el alfil negro cambia. Todo esto sucede porque la casilla en la cual el cambio sería perfectamente eficaz está controlada por el rey negro. Por lo tanto, la oposición por detrás es el único método para conseguir las tablas cuando el rey no puede situarse por delante en una casilla de color contrario a los alfiles. Y la defensa es facilísima. Siendo la defensa tan fácil y el procedimiento tan fácil, ¿cómo es que se han cometido tantos errores en este final? Como
podréis comprobar fácilmente, pues porque la defensa con el rey por detrás no es tan intuitiva como con el rey por delante. Bien, entonces, cuando el rey puede situarse por detrás en oposición, ¿siempre está Blas? Pues tampoco. Tampoco, también hay excepciones. ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede porque en algunas ocasiones las dos diagonales que tiene el alfil para coronar el peón, vemos que en esta posición vamos a quitar un poquito las flechas y los dibujos y vamos a señalar que el alfil del bando débil tiene dos diagonales para controlar el peón. Una es esta y otra es esta. Cuando las dos diagonales son largas, bastante largas, ahora comentaremos un poquito más los detalles, pues la defensa es fácil. Pero cuando las diagonales resultan ser más cortas, pueden aparecer problemas, como vamos a encontrarnos en los próximos ejemplos y a partir de los cuales vamos a extraer nuevas reglas. De tal manera que este final, con unas pocas reglas, lo vamos a poder comprender, saber a la perfección. Otros finales son más complicados, pero en este nos bastan unas pocas situaciones y unas pocas reglas. Bien, vamos a cargar otra posición y vamos a avanzar en estas situaciones. Ahora tenemos una posición en la cual el rey del bando débil, las negras en este caso de nuevo, tiene la oposición por detrás. Y sin embargo, esta posición se pierde. Vamos a ver por qué. Primero vamos a ver el procedimiento, porque de esa manera comprenderemos el motivo por el que se pierde y va a ser más fácil establecer una regla concreta y que luego podamos recordar. Si primero nos dijeran la regla, pues bien, luego podíamos comprobarlo, lógicamente, pero si nos dijeran la regla y dijeran, va, la voy a aprender de memoria, pues ya me he encontrado muchos casos que cuando se hace así, luego el día que la regla se va a aplicar, aparecen dudas y errores que pueden llevar y llevan muchas veces a perder la partida o a no ganarla. Bien, vamos a ver qué pasa en esta posición. Juegan las blancas y, pues lógicamente, pues preparan la oferta del cambio del alfil en la casilla delante del peón. ¿Qué van a hacer? Es la única manera de avanzar el peón. Las negras esperan, naturalmente. Las blancas ofrecen cambio del alfil en esa diagonal. A continuación, el alfil blanco se va a retirar por la gran diagonal. Por lo tanto, el alfil negro debe prepararse para detener el peón desde la otra diagonal. Pero la otra diagonal, ya hemos visto, es muy corta. Consta concretamente de 3 casillas. Bueno, hay 2 posibilidades, por lo tanto, para el alfil de las negras y las 2 las vamos a considerar. En primer lugar, podría ser venir a la casilla de 3 para luego ir a la casilla A6. El alfil blanco se retira y el alfil negro se sitúa en la casilla A6. Bien, pero ahora, sencillamente, el alfil de las blancas toma la única casilla de la diagonal corta que no está controlando su propio rey. Y las negras inmediatamente quedan en zugzwang. Recordad que el zugzwang es un elemento en los finales importantísimo. En los finales teóricos ya totalmente decisivo. La mayoría de los finales teóricos un poquito ajustados se deciden por alguna situación de zugzwang. Y en los finales prácticos las situaciones de zugzwang son muy frecuentes, frecuentísimas. Bien, ¿qué pueden hacer aquí las negras? Nada. Podrían haber ido anteriormente a coger la casilla C8 con su alfil, ¿no? Vamos a comprobar eso. Vamos a comprobarlo. En este momento, el alfil de las negras, en vez de venir a la casilla D3, podría elegir ir a la casilla F5. Vamos a ver. Perdón, esa es la variante que ya hemos visto. La casilla F5. Entonces el alfil de las blancas se retiraría por la diagonal y la única jugada para evitar la coronación inmediata sería alfil C8. Y ahora las blancas con mucha facilidad, primero ofrecerían su alfil para poder pasar con el peón y cuando las negras ponen alfil aquí, simplemente harían una jugada de espera y nuevamente las negras estarían en absoluto zugzwang. Porque si mueven el rey y mantienen la defensa del alfil, sigue jaque, ¿no? Bien, por lo tanto, esta es una situación de zugzwang. Vemos lo que está sucediendo aquí. Cuando la diagonal es corta, el alfil
puede tener casillas insuficientes para mantener el control del peón. ¿Cuánto de corta? Es nuestra siguiente pregunta, porque de esa forma, en principio, tendríamos todas las respuestas. Pues en este ejemplo lo podemos ver. El rey normalmente puede controlar 2 casillas de la diagonal corta del alfil. Y el alfil en realidad solo puede controlar una, ¿no? Solo puede coincidir en una casilla con el otro alfil, en la misma diagonal. Bien, pues entonces 2 y 1 son 3. Si la diagonal es de 3 casillas, parece fácil controlarlas y por lo tanto, cuando una de las diagonales, la diagonal corta, es de 3 casillas, la defensa mediante oposición por detrás es insuficiente y también se pierde. Si la diagonal es de 4 casillas, ya va a ser imposible controlarlas. Es así de sencillo. Los libros teóricos o los analistas teóricos que han estudiado este final a detalle, pues han sido capaces de establecer una serie de líneas según donde esté el peón, pues hay unas líneas, mejor dicho, hay unas líneas que nos dicen dónde está el peón, de tal manera que si los reyes están en oposición, la oposición desde atrás del bando débil, pues según dónde está el peón, se gana o no se gana. Y prácticamente no tienen excepciones. Pero vamos a aprendernos a líneas, no merece la pena, es muy sencillo. Tenemos que recordar, primero, que es necesario conseguir la oposición por detrás. Segundo, que si las diagonales son grandes, de 4 casillas o más, no hay nada de que preocuparse. Tercero, si las diagonales son más cortas, una de ellas de 3 casillas, en principio se pierde, con unas muy pocas excepciones. Cada vez, veis que siempre hay excepciones, pero cada vez es una excepción sobre una excepción que se aplica en muchos menos casos. Y al final aprendemos la última excepción y ya lo sabemos todo sobre estos finales. Siguiente posición. Esta posición, vamos a empezar de una situación más o menos crítica donde uno de los reyes está en jaque, para ver la diferencia entre las dos posibilidades que tiene el rey de las negras, las dos casillas, las que puede retirarse. En principio, las diagonales para detener el alfil, una de ellas es de 3 casillas y por lo tanto, según la regla que vamos a estudiar, nos debería dar lo mismo, pero no es así. Y no es que sea una excepción tan ilógica. Realmente, tal como lo hemos explicado antes, si nos hubiéramos dado cuenta de los detalles, podríamos considerar que no es una excepción. Es una excepción aparente. Bien, vamos a verlas nuevamente, como siempre, vamos a analizar primero para luego extraer las conclusiones. Vamos a ver, primero vamos a ver la jugada mala, en este caso, la jugada mala del rey, se va aquí. Y vamos a ver ahora lo que pasa. Las negras toman la famosa oposición por detrás, que ya hemos visto que es el procedimiento defensivo correcto en estas posiciones. Las blancas ofrecen el cambio del alfil, el alfil se cambia a la otra diagonal, las blancas retiran su alfil por la diagonal larga y el alfil se sitúa en la diagonal corta. La diagonal corta tiene 3 casillas, pero no hay manera ahora de quitarle las 3. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a hacer algún intento. Ofrecemos el cambio del alfil para coronar el peón. Bueno, pues se aparta. Perdemos un tiempo para que quede en Zuzuan, ¿no? Ahora el rey tiene una casilla, el alfil controla la otra y le dejamos mover. Pero puede mover el rey a esta casilla que nos impide momentáneamente progresar. Podríamos intentar buscar otra forma de desviar el alfil. Ofrecemos el cambio aquí y movemos el rey ahora, o sea, movemos el alfil ahora e intentamos nuevamente el Zuzuan. Claro, su alfil no tiene casillas, sí lo hemos conseguido, pero nuevamente puede mover el rey. Bueno, ¿qué es lo que nos está pasando aquí? ¿Por qué no ganamos a pesar de que la diagonal solo tiene 3 casillas? Pues muy sencillo, porque el rey solo controla una. Y entonces es como si tuviera una más, o como si 3 casillas fueran suficientes. Necesitamos controlar las 3, 2 con el rey y una con el alfil. Bien, ¿y cómo podíamos haber hecho esto? Pues sí, en esta posición lo podíamos haber hecho fácilmente. Volvemos a la posición inicial. Cuando nos dan jaque, pues lógicamente debemos ir al lado en el cual el rey controla 2 casillas de la diagonal corta.
Fijaos que lo que hemos hecho, la otra variante es ir al lado, entonces el rey controla 2 casillas de la diagonal larga, pero como la diagonal tiene 6 casillas en este caso, pues no sirve para nada. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ir al otro lado. Y entonces, ahora se gana muy fácilmente. El rey, claro, debe tomar la oposición por detrás, porque en el otro lado no sirve para nada. Toma la oposición, ofrecemos el cambio del alfil, el alfil tiene que cambiar de diagonal, el alfil fuerte se retira por la diagonal larga, el alfil del bando defensor o débil se retira por la diagonal corta y, bueno, pues ahora tenemos que dejarlo en su zona. ¿Cómo? Pues facilísimo. Situamos el alfil en esta casilla, controlamos una, no, perdón, nos preparamos para poder ofrecer cambio y de hecho controlamos una con el rey con el alfil en el caso de que su rey se aparte. El rey controla 2 y su alfil está en su zona. No es esta la única forma, claro. Podríamos haber primero entregado el alfil. En fin, luego vamos a ver la otra variante. ¿Qué le sucede ahora? Pues si pone el alfil en G7 se lo comemos, si lo pone en F8 se lo comemos y si mueve el rey le ofrecemos el cambio aquí. Es otra forma de plantear el subzón en esta variante. También, vamos a ver, ¿a quién le toca ahora? Las negras juegan aquí. También podríamos haber ofrecido el alfil en esta casilla y haber creado la situación de subzón perdiendo un tiempo ahora. Realmente las negras se encontrarían otra vez con que no tienen ninguna casilla para su alfil y la única jugada que tiene el rey que lo mantiene defendido pues lo pierde también. Es decir, rey F6, alfil aquí. Por lo tanto, realmente ahora sí que podemos establecer ya unas reglas prácticamente definitivas con respecto a la defensa por medio de la oposición por detrás, que es la más eficaz, casi la única eficaz cuando el rey, podemos decir la única eficaz cuando el peón ya está en sexta o en séptima. Si el rey del bando débil toma la oposición por detrás, conseguirá las tablas si su alfil tiene 2 diagonales de 4 o más casillas. Perderá si una de las diagonales es de menos de 4 casillas y el rey del bando fuerte se coloca en el lado correcto para controlar 2 de esas casillas. Estos realmente son las circunstancias más importantes en el final de alfil y peón contra alfil del mismo color. Pero vamos a ver algunos finales más, realmente solo para perfeccionar un poquito estos conocimientos, aunque ya no son tan importantes. Vamos a ver, por ejemplo, este final que se produjo en una partida de maestros en la cual hubo varios errores. En esta partida, las negras, que también tenés que hacer una partida Kuraica-Markland, demostraron desconocer el procedimiento para defenderse llevando el rey por detrás. Jugaron la jugada rey de 7, aunque en este caso no pierde. Acordaos que hemos dicho que el procedimiento defendiéndose por detrás era imprescindible si el peón estaba en sexta o en séptima. Con el peón más atrás, a veces hay algunos otros procedimientos que permiten defenderse, como es este, pero entra en una situación más difícil y luego, de hecho, en la partida perdió. ¿Qué era lo más sencillo? Ir a buscar, colocarse por detrás. Habría que empezar con la jugada rey D5, por ejemplo, rey G6, rey E4. Ahora el alfil de las blancas tiene que prepararse para ofrecer cambio en la casilla delante del peón. Veis que todavía el rey negro no ha alcanzado la posición de oposición por detrás y en esta partida, de hecho, lo alcanzaría. Bueno, este es un ejemplo en el que vemos que lo alcanza justo a tiempo. De esta manera, las negras conseguirían las tablas con cierta facilidad realmente. Bien, vamos a ver cómo se desarrolló la partida. Las negras hicieron una jugada que debemos considerar inexacta, pero que no pierde todavía la partida. Rey D7. Y después de rey G6, rey E8 era la jugada única. Fijaos que el rey, bueno, puede colocarse en una casilla por delante del peón, pero no es del color adecuado.
y aunque momentáneamente estaría deteniendo el avance del peón, podría ser expulsado de esa casilla. Sin embargo, el rey sí puede ir en este caso a la casilla al lado de esa y con el peón en la quinta fila, esa oposición por delante es suficiente para conseguir tablas. Vamos a ver por qué. Las blancas jugaron aquí, ciertamente podían haber impedido que el rey negro tomara la casilla F8, pero las negras podrían esperar y no habría progreso. Lo que intentan, lógicamente, las blancas es ofrecer en algún lugar el cambio de alfiles. Y las negras cometieron otro error. ¿Qué tendrían que haber hecho? Deberían haber jugado el rey hacia la casilla G8. Y ahora, en el caso de la jugada alfil G5, para ofrecer cambio por delante del peón, las negras lo podrían evitar. Cuando el alfil ofreciera cambio, pues el alfil negro podría apartarse. Viene a esta casilla, viene a la otra, a una casilla que le permitiera luego tomar la otra diagonal. Si el alfil se retira por esta casilla, el alfil vuelve. Bien, entonces ahora vemos que el alfil de las blancas tiene que retirarse por la diagonal grande y que cuando el alfil de las negras tome la diagonal pequeña, que en este caso es suficientemente grande, debe buscar el cambio en la casilla G5, donde el rey negro no puede oponerse, no la puede controlar. Sin embargo, en este caso, si ofrecemos cambio en la casilla G5, llegamos a un final de peones de tablas. Como este procedimiento es el único para sacar el alfil de las diagonales, como ya hemos estudiado, pues comprobamos que con el peón en la quinta fila o más atrás, la defensa frontal, aunque un poco agónica porque hemos tenido que llegar a tiempo hasta la casilla G8, pues también funciona. Y por lo tanto, cuando no podamos conseguir la oposición por detrás, que es la más cómoda, podemos intentar, si el peón está en quinta fila o más atrás, podemos intentar la defensa con el rey por delante. Sin embargo, en este caso, las negras estaban a tiempo de la oposición por detrás y en cuanto a la defensa por delante, pues no estuvieron suficientemente atentas y con una sola pérdida de tiempo, que fue esta, en este momento en vez de hacer rey F8, con esta pérdida de tiempo, pues ya después de alfil aquí, ya no llegaron a tiempo, no pudieron hacer rey F8 y luego rey G8 y las blancas consiguieron la oferta de cambio por delante del peón y por lo tanto posteriormente lo coronaron. En realidad, otra posición más en la cual hubo un error, esta que vemos aquí, y sin embargo parece que debería ser sencillo, ¿no? Porque con las pocas maniobras que hay, ¿y cuál es el motivo que haya tantos errores entonces? Pues que estas maniobras prácticamente no se han estudiado, apenas se han estudiado. Vamos a ver un último ejemplo que en realidad no nos aporta ideas nuevas, pero que es bastante instructivo. Bien, volvemos a tener una posición muy similar a la primera. En esta posición, la pieza que está situada de forma diferente a la primera es el rey de las blancas. Bien, vamos a poner la primera posición para subrayar más esto. ¿Veis? Esta es la primera posición. El rey de las negras está en la casilla F8, el peón en D6 y los alfiles es igual, están en casillas diferentes, pero lo importante es que el alfil del bando débil controle el peón. Vamos a poner ahora esta otra posición. Bien, el alfil del bando débil controla el peón. La diferencia está en la posición del rey blanco. ¿Qué deben hacer las blancas para ganar? Bueno, en primer lugar les toca a las blancas y les tocará a las negras inmediatamente. Jugarían rey 8 y sería inevitable rey 8. Por lo tanto, la primera jugada de las blancas es obligatoria. Vale, ahora las negras, vamos a suponer que pierden un tiempo con el alfil. ¿Y qué pueden hacer ahora las blancas para ganar? Pues tienen dos planes. El primero se basa en un detalle táctico. Y el segundo, el más importante, será llevar el rey a la casilla C7. Si el rey blanco va a la casilla C7, sin que las negras hagan nada, la posición está ganada, como ya hemos visto. Bien, vamos a ver primero el primer plan que se basa únicamente en un detalle táctico. El primer plan es intentar el cambio del alfil en la casilla F5.
si ahora les tocara a las blancas y jugaran alfil F5, ganarían la partida, porque después del cambio de alfiles se produce un final de peones ganado. Si alguien tiene dudas en esto, le invito a que lo compruebe, porque siempre es cualquier duda en cuanto a la teoría del final, cualquier duda realmente en cuanto a cualquier cosa en la vida. Lo mejor es comprobarla. Pero bueno, en cuanto a la teoría del final, la probabilidad de avanzar la mejor opción para avanzar en los conocimientos teóricos es cada vez que tengamos una duda, comprobarlo. Bien, pero las negras tienen una jugada que evita esta oferta de cambio en la casilla F5, una única jugada. Es ir con el alfil a la casilla D7, de tal manera que si ahora las blancas cambian, las negras han ganado tiempo para llevar su rey. Y como a la siguiente jugada podrían colocar el rey en la casilla D8, el final ya sería tablas de manera facilísima y evidente. Esta posición de los alfiles es muy importante porque lleva, digamos, como una situación delicada, ¿no? Si ahora les toca a las negras y si se retiran por esta diagonal pierden por la jugada alfil F5. En este caso se pueden retirar por la otra diagonal, pero si el peón fuera de caballo, la otra diagonal sería corta y perderían. Esto sería una posición de Zhuang con el peón de caballo. Sería una posición de Zhuang. Perdón, vamos a cargar la posición con el peón de caballo. Vaya, no acierto, ¿eh? La posición con el peón de caballo, que es esta. Esta sería una posición delicada. Las negras tienen una jugada única, que es colocar el alfil aquí, porque llegaríamos a la posición de Zhuang y le tocaría a las blancas. Si en esta posición les tocara a las negras, perderían. Con un peón que no fuera de caballo no, con el peón de caballo sí. Así que con el peón de caballo habría que estar súper atentos para que cuando nos colocaran el alfil al lado del rey, vamos a hacer un par de jugadas, y cuando nos tienen el alfil amenazando esta, única, pum, aquí. Bien. Vamos a volver a la famosa posición que estábamos estudiando y que será la última, que nos ha servido para, de momento, para descubrir un pequeño truco, ¿no? Bien, pero parte del truco, las blancas tienen un plan para ganar, que es trasladar el rey a esta casilla. Y si las negras esperan, a esta casilla, perdón. Si las negras esperan, perderán. ¿Cómo pueden defenderse las negras? Pues aunque parezca que están lejísimos, lo que deben hacer las negras, incluso pueden perder un tiempo, vamos a perder un tiempo. Pero ahora ya no, ya más tiempos no. Aunque parezca que están lejísimos, deben llevar su rey a la oposición por detrás y esta es la única forma de hacer tablas. Así que llevar el rey a la oposición por detrás es el principal procedimiento defensivo y al que tenemos que estar atentos siempre que tengamos estos finales. Y el procedimiento que yo he visto, siempre que lo he visto esto en la práctica, he visto que se cometían más errores, muchos errores, próximos al 100%, de verdad, no me creeréis, pero si ponéis, cuando vosotros lo veáis, entonces, en la práctica, quiero decir, entonces os lo vais a creer. Y si buscaréis partidas en la base de datos, que no es fácil porque hay que trabajar un poquito, ¿no? Pero encontraríais que hay muchísimos errores en este final. Bien, ¿qué deben hacer por lo tanto las negras? Rey G7. Es la única jugada para ganar. Si no, llegamos a esta posición y las blancas con la sencilla maniobra alfil F3, alfil C6 ganan. Vamos a ver ahora ya la jugada correcta, rey G7. Se puede hacer directa, se puede hacer aquí. Rey G7, rey aquí, el rey viene, el rey, los dos reyes corren. Bien, todavía no hemos llegado a colocar el rey en la posición por detrás, pero claro, él tampoco ha llegado a ofrecernos... Perdón, aquí hemos retirado el alfil mal. Aquí le permitiríamos llegar. Él tampoco ha llegado a ofrecernos el cambio del alfil en la casilla por delante del peón, previo a ofrecernos el cambio del alfil en la casilla al lado del peón. Entonces jugaría aquí, entonces pondríamos el rey aquí, nos ofrecería el cambio, cambiaríamos de diagonal, él cambiaría de diagonal. Bueno, para hacerlo bien debería irse un poco más lejos. Y ahora justo, ¿veis? Ya nos va a ofrecer el cambio en la casilla
C6 y justo en ese momento nuestro rey llega a tomar la oposición por detrás y a controlar la casilla clave donde nos iban a ofrecer el cambio. Claro, hemos perdido un tiempo y hemos llegado justo a tiempo. Cuando estamos en una partida, si conocemos el procedimiento, lo calculamos. Pero si no tenemos anteriormente otra cosa mejor que hacer, pues directamente buscamos la posición defensiva correcta. Y con esto hemos acabado el estudio de los finales teóricos de alfil y peón contra alfil, el capítulo 7 del libro. Y en próximos vídeos seguiremos avanzando. Hasta pronto.